Bueno, entonces vamos a hacer la completación de cuadrados. Lo vamos a hacer con la fórmula x es igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4a por c sobre 2 por a. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es a, cuál es b y cuál es c, cada una de las dos expresiones. Después de que lo identificamos, reemplazamos y empezamos a resolver. Recordemos que debemos hacer una para el positivo y una para el negativo para que nos dé las dos opciones. Ahora nos pide analizar y proceder de acuerdo a los pasos para simplificar la expresión. Entonces, en el numerador tenemos x a la 2 menos 9. Esto es a la 2 menos b a la 2. Sabemos que 9, 3 elevado al cuadrado nos da 9. Entonces, tenemos que x menos 3 y x más 3. Y en el denominador tenemos un trinomio cuadrado. Entonces, también expandemos x, los números multiplicados de 27 y restados de 6. Nos pide factorizarlos, ya lo hicimos, nos pide identificar los factores del numerador y denominador. Tenemos cuatro factores en el numerador y cuatro en el denominador. Listo. Luego tenemos la expresión del paso uno. Ok, en la anterior expresión, entonces, simplificar los factores comunes. Entonces, lo que hacemos es cancelar los factores y nos queda x más 3 x menos sobre x menos 1. Y resultado de la simplificación. Bueno, entonces debemos realizar la lectura del ejemplo. Entonces dice que corresponde a una suma de fracciones con base en su lectura y compresión, debemos realizar el ejercicio propuesto. Entonces primero tenemos la expresión 1 sobre x a la 2 menos 16 menos 3x sobre x a la 2 más 5 x más 4. Eso. Ahora nos pide factorizar. Entonces, ¿cómo hacemos para factorizar? Pues debemos de simplificar lo que se pueda simplificar. Entonces tenemos que cómo simplificar el primer denominador, porque tenemos en el primer denominador tenemos la fórmula, la forma a la 2 menos b a la 2. Entonces expandimos x y lo hacemos. En el segundo denominador tenemos un trinomio cuadrado perfecto, entonces expandemos x, 2 multiplicado por 4 es más de 5. Y en el tercero también tenemos un trinomio. Ahora, cuando ya hemos factorizado, debemos revisar eh, para aplicar el denominador común. Entonces debemos como revisar en cada una qué le hace falta y lo multiplicamos por el numerador. Multiplicamos el denominador y multiplicamos el numerador. Después de que tenemos ya el mismo denominador, el denominador común, ya podemos los numeradores efectuar las operaciones que corresponden. Como debemos multiplicar, aplicamos propiedad distributiva y luego organizamos los términos semejantes para sumar y restarlos de lo que aplique y nos da el resultado. Con base en esto, dice que hagamos lo mismo para esta operación que está aquí. Entonces tenemos que es 1 sobre a a la 2 menos 4 más 3 sobre a a la menos 2 y la otra es a más 2. Entonces lo que hacemos es que el primer denominador es la forma a a la 2 más b a la 2. Entonces sabemos que 2 elevado a la 2 es igual a 4, entonces a menos 2 y a más 2. Organizamos el denominador común, multiplicamos el numerador y denominador para que nos quede el denominador común, hacemos propiedad distributiva, sumamos y nos queda. Y este, pues es lo que debemos hacer y ya está hecho acá. Bueno, ahora dice que debo resolver estas operaciones que tenemos aquí. Entonces, tenemos que nos dice que x es 3 sobre x menos 1 más 2 sobre x más 3 menos 5 sobre x más 4. Buscamos cuál es el denominador común, entonces multiplicamos el numerador y denominador donde corresponda. Eh, yo lo hice como por partes, entonces la primera la llamé A, la segunda B y la tercera C para irlas factorizando y simplificando. Y luego organizo como que reemplazo la A, la B y la C, sumo, resto, cancelo, lo que se puede hacer y nos va a dar la respuesta. De igual manera para la B tenemos un A a la 2 menos B a la 2 y acá tenemos, y acá tenemos un factor común.
Lo mismo, organizamos para el denominador común, multiplicamos en el numerador lo que sea multiplicar, sumamos y restamos y listo. Para la C tenemos un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio cuadrado perfecto y en la otra también tenemos trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en todas tres es numérico multiplicado de B de C y restado me de lo que está en B y listo. También las organicé por partes pues, para que queramos fácil de simplificar y luego como agruparlas, reemplazar, cancelar, sumar y restar lo que aplique. En la D tenemos un trinomio cuadrado perfecto en el denominador. En el numerador tenemos factor común y en el denominador tenemos la forma a a la 2 menos b a la 2. En la E tenemos denominador trinomio cuadrado perfecto. En el numerador tenemos factor común. En el otro numerador tenemos factor común y en el denominador tenemos eh, una sumatoria de cubos. Ahora para la F tenemos que A más uno sobre A menos uno más A menos uno sobre A más uno. Entonces, sabemos que para las sumas de fracciones tenemos la forma A sobre B más o menos C sobre D, nos queda A por D y B por C y luego B por D. Entonces, aplicamos primero para resolver lo que está dentro de los paréntesis. Porque sabemos que por orden de jerarquía primero es la división, pero no tenemos el número simple para dividirlo. Entonces, lo debemos hallar. Después, sabemos que en la división, A sobre B, C sobre D, lo que hacemos es invertir la segunda fracción, multiplicar el inverso, y podemos multiplicar en línea. Y listo, nos va a dar el resultado. Para la G también hacemos lo mismo del mínimo común divisor de las dos fracciones del numerador, que nos da 6, y las del numerador se eh, organizan, ¿sí? Sacándole factor común. Y listo. Lo mismo, primero una, después la otra para poderlas organizar y luego reemplazarlas. Y en la H, como tenemos raíz, entonces para poder racionalizar lo que sabemos que debemos multiplicar numerador y denominador por el inverso de la raíz. Pues por el inverso en el signo de la raíz, se organiza y se termina. Ahora, debemos examinar si la descomposición de x más 7 x menos uno es válida para x a la 2 más 6x menos 7. Entonces, tenemos que, si yo la fuera a descomponer, entonces tenemos que un número multiplicado de 7 y restado de 6. Entonces, esa descomposición está perfecta. Ahora dice que debemos factorizar obteniendo el factor común de la expresión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el factor común que multiplicado con otro nos dé estos cocientes y que no deje residuo. Entonces, vemos que el factor común es 3x a la 2. Entonces, listo, nos queda que 3x a la 2 por 6y menos 4xy a la 2. Ahora, dice que debemos factorizar con una diferencia de cuadrados esta expresión. Entonces, para hacer la diferencia de cuadrados, entonces sacamos la raíz cuadrada para que nos quede más simplificado y nos quedan las dos expresiones. Así que nos queda que, pues nos queda saber cuál es el número en el que se va a dividir. Entonces nos queda que 5xy menos 3y a la 2 paréntesis 5xy más 3y a la 2. Debemos factorizar aplicando el factor común. Entonces aquí igual buscamos cuál es el factor común y cuál es la variable que tiene menor exponente. Entonces vemos que las variables de menor exponente es x. Ya las tenemos, pero solamente la tenemos en dos cocientes, variables, dos pedacitos. Entonces solamente sería x. Y nos queda que el factor común es x por y a la 2 menos 4y más 4. Pero nos queda este y a la 2 menos 4y más 4 y eso nos queda como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces podemos seguirlo descomponiendo. Entonces nos va a quedar y menos 2 por y menos 2. Ahora,
Debemos factorizar este trinomio. Este trinomio es de la fórmula a x a la 2 más bx más c. Entonces lo que debemos hacer es expandir el primer término y debemos dividir todo sobre el valor de esa primera variable que sería 2. Se organiza, se divide y nos da el resultado. Para esta, lo que hicimos fue sacar el factor común de esta expresión que es c. Luego nos queda a la 6 más b a la 6. Nos pide que apliquemos suma de cubos, entonces sabemos que a la n, paréntesis m, es igual a n por m. Entonces nos quedó que a la 2 paréntesis a la 3 más b a la 2 paréntesis a la 3. Y sabemos que la fórmula de los cubos es a la 3 más b a la 3 es igual a más b por a la 2 más a por b más b a la 2. Entonces reemplazamos en esta fórmula y nos queda. Ahora dice que debemos de factorizar este número empleando la diferencia de cuadrados. Entonces igual sacamos la raíz para poder realizarlas y nos queda que esta no nos puede hacer diferencia de cuadrados porque no tienen cuadrados, esta es una referencia de cubos. Entonces lo aplicamos como diferencia de cubos. Nos piden racionalizar, sabemos que para poder racionalizar una raíz debemos de multiplicar el numerador y el denominador y listo. Aquí de igual manera debemos multiplicar el numerador y denominador por la raíz. Debemos de simplificar las expresiones, entonces tenemos que en la A, en el superior tenemos un trinomio cuadrado de la fórmula a x a la 2 más bx menos c. Y en la parte de abajo también tenemos un trinomio que lo podemos reorganizar sacando el factor de menos uno. Yo lo hice por partes para poder sí, factorizar cada denominador y denominador y que me pudiera dar la respuesta. Para la B tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Con un trinomio cuadrado perfecto lo podemos factorizar. Para la C tenemos factor común. Tenemos factor común y tenemos la forma a la 2 más B a la 2. Para la D tenemos a la 2 más B a la 2, una diferencia de cuadrados, menos B a la 2, una diferencia de cuadrados. Y en la B, en el denominador tenemos una diferencia de cubos. Bueno, las expresiones racionales son x a la 2 más 3 sobre x menos 1 y 2 sobre x a la 3 menos 5x más 3. ¿Por qué son estas las racionales? Porque son las que están expresadas en fracción. Para hallar el mínimo como múltiplo de estas expresiones, entonces lo primero que hacemos es, lo primero que hago yo, hice yo, fue organizarlas de por partecitas. Luego revisé cómo puede sacar los factores comunes y cuando los tenía, pues entonces los expresé y organicé los que me dieron. Bueno, tenemos que realizar esta operación de las fracciones. Lo primero que hacemos es factorizar. La primera tiene un trinomio cuadrado, en la segunda tiene a la forma a a la 2 más b a la 2. Factorizo, reemplazo en la fórmula, en la expresión, en el enunciado, y allí ya empiezo a resolver, sumar, multiplicar, lo que vamos a hacer. Sabemos que para sumar o restar fracciones tenemos de la forma a sobre b, más o menos c sobre d, a por d, b por c, sobre b por d. Bueno, entonces tenemos que en esta expresión lo primero que tenemos es la forma a la 2 más b a la 2, en la segunda tenemos un trinomio cuadrado y listo. La hice por partes, luego las organizo y las reemplazo y nos da el resultado. Ahora tenemos que hacer estas expresiones. Entonces, en la primera tenemos un trinomio, la primera que debemos hacer es sacar factor común. En la segunda, lo que debemos hacer igualmente es sacar factor común. En la tercera, en la C,
sacamos factor común. En la D sacamos, esto es una diferencia de cuadrados, entonces hacemos la raíz y expresamos la diferencia de cuadrados. En la E tenemos la forma de factor común. La F es igual a la D. En la G tenemos una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, le aplicamos las fórmulas y lo simplificamos hasta lo que más se pueda llevar. En la H también tenemos una diferencia de cuadrados. Y en la I tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Y en la G tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Perdón, en la G, en la J tenemos factor común. En la K tenemos trinomio cuadrado perfecto. En la L tenemos trinomio cuadrado perfecto. En la M tenemos factor común. En la N tenemos el trinomio cuadrado perfecto de la fórmula, de la forma eh, sobre el cociente de la primera variable. En la O tenemos trinomio cuadrado perfecto. En la P tenemos el trinomio cuadrado perfecto, pero de la fórmula ax a la 2 más bx más c. Y en la Q también tenemos trinomio cuadrado perfecto. Y en la R también tenemos el trinomio cuadrado perfecto de la misma forma anterior. En la S tenemos diferencia, suma de cubos. La suma de cubos tenemos que es a a la 3 más b a la 3, entonces nos queda igual a más b por a la 2 más b a la 2 más b a la 2. En la T tenemos diferencia de cubos, aplico la fórmula para la diferencia de cubos. En la U no podemos explicar más esta. Listo. Ahora nos piden hallar el mínimo común múltiplo de estas ecuaciones. Lo mismo, separé por partecitas. La primera tiene factor, la A tiene, la primera tiene factor común, la segunda tiene la forma A a la B más B a la 2 más menos B a la 2. Y la tercera tiene trinomio cuadrado, se resuelve. La B tiene trinomio cuadrado, perdón, tiene factor común. Esa otra no se puede simplificar, ya estaba simplificada. Y la siguiente también tiene factor común. Nos piden encontrar cuánto da la simplificación de la expresión x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 menos x. Aquí tenemos la solución. Expandimos, sacamos factor común y nos da x más 1 sobre x. Debemos simplificar esta expresión, entonces la verdad tenemos un factor común. En la segunda también tenemos factor común. Lo organizamos y reemplazamos. En la B tenemos factor común en el denominador y la forma a la 2 más b a la 2 del denominador de la segunda. Para racionalizar, multiplicamos por el inverso de la raíz en numerador y denominador. Se multiplica, se suma, se divide y se resuelve, tanto para la A, la B y la C. Nos piden simplificar las expresiones, entonces la primera, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el inverso porque la tenemos elevado en exponente negativo, entonces debemos realizarlo 1 sobre la variable. Primero eso para poder empezar a resolver. En la A, en la B tenemos de igual manera. eh, y en la C tenemos, debemos solucionar, también hacemos por partecitas y listo. En la D debemos solucionar primero el denominador que tiene una suma, pero también una división entre fracciones. Y en la E tenemos un pleno cuadrado perfecto y un factor común. La F tenemos pleno cuadrado perfecto, tenemos factor común
Y tenemos la forma 2 a la 2 menos b a la 2. Ahora nos dice, un rectángulo es la base que mide 3 centímetros más que el cuadrado de su altura. Entonces nos dice que b es igual a 3 más x a la 2. Y entonces que la altura es x. Entonces el perímetro nos queda que es, perímetro es 2 por 3 más x a la 2 más x. Nos piden determinar si esa simplificación de esa fracción corresponde. Si corresponde, lo que hacemos es sumar y restar de acuerdo a la norma de A sobre B, más o menos C sobre D es igual a A por D, más o menos C por D y B por D. Nos encontramos con que sí, es cierta. Ahora nos pide que tomemos las fracciones, que hallemos el mínimo común múltiplo de los tres para poderlos multiplicar y que nos dé todos el mismo denominador. Se realiza y se hace la suma. Se multiplica cada una de las fracciones, luego quedan todos los denominadores en 70. Entonces luego ya simplificamos. Bueno, entonces nos piden revisar si esto es válido o no. Entonces aquí tenemos que, si tenemos 5 por x más 3 nos queda 5x más 5 por 3 15 y x menos 1. Es distinto a lo de la igualdad que nos están dando en el enunciado. Nos pide el cociente de dos números disminuido en 2. Entonces, el cociente de dos números es la división de dos números menos 2. Y se debe multiplicar por la semisuma, que es sobre 2 de los mismos dos números, entonces de x más y. Entonces, nos piden demostrar que si x a la 2 más y a la 2 es igual a 4, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que debemos hacer es organizar la, como la variable que nos están dando. Luego tenemos que ir a la expresión y empezar a resolverla. Y sustituir, como ya encontramos cuánto vale y, perdón, x a la 2, entonces sustituirlo en la ecuación para que ese mismo nos dé. Nos queda menos 4 ya a la 3, o sea que esto sí es cierto, así es. Entonces dice en la óptica, la distancia focal se mide de cualquier lente, cualquier punto focal. Em, y la distancia del objeto a la lente es D, la distancia de la imagen a la lente es I y F la figura focal. Entonces, esas tres variables están relacionadas por la expresión. Aquí tenemos como la fórmula de esa expresión. Entonces, nos pide que debemos simplificar al punto de dar como resultado una expresión. Entonces, lo que hacemos es, en el denominador tenemos una suma de fracciones, la aplicamos y nos queda el numerador dividiendo denominador. Recuerden que para dividir podemos aplicar la fórmula del inverso y nos queda multiplicación en línea, entonces nos queda DI sobre I más D. Entonces aquí tenemos, en la primera tenemos factor común, en la A tenemos factor común, en la B tenemos diferencia de cubos y un trinomio cuadrado perfecto. En la C tenemos un trinomio cuadrado perfecto, pero la fórmula A, x a la 2 más bx más c. Y en el denominador tenemos una diferencia, una resta, pero se puede resolver. ¿Listo? Bueno, en la C tenemos creo que la diferencia. En la D tenemos factor común y tenemos trinomio cuadrado. En la E tenemos factor común y listo. Reemplazamos, organizamos y nos da el resultado.
En la F tenemos trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados. En la G tenemos trinomio cuadrado perfecto en la fórmula de la forma ax a la 2 más bx menos c en todos los denominadores, entonces así mismo se resuelve. En la H tenemos a la 2 menos b a la 2 y se simplifica, se factoriza ese y se puede empezar a operar. Aunque aquí podemos buscar, aunque aquí no. Aquí lo que vamos a hacer es buscar el común denominador y entonces se multiplica el denominador, pero también el numerador, por lo que les hace falta para que nos quede el común denominador y poder resolver los numeradores. La I tenemos que sacar factor común y sacar factor común y luego nos queda una diferencia de cuadrados. Luego se reemplazan, se organizan y nos da uno. La J debemos resolverlas primero en la división en el numerador con el denominador. Entonces, recuerden que para poder hacer la división podemos invertirlo y multiplicar el hilo. La K debemos aplicar las fórmulas para sumar y restar fracciones y después de que ya los tenemos podemos reemplazarlo y multiplicar el hilo. Para la L debemos de, recuerden, multiplicar con el inverso racional el numerador y denominador y para cancelar las raíces, para que nos dé que hay un denominador y nos dé resultado. Y la M, en el primero tenemos un trinomio cuadrado, y en el segundo tenemos que aplicar propiedad distributiva, y en el tercero tenemos pues, el otro valor. Se organiza, se organizan los factores, se revisa si se pueden cancelar, se pueden sumar, se pueden restar y dar resultado. En la N tenemos el trinomio y en el numerador y en el denominador tenemos a la 2 menos b a la 2. Debemos primero factorizar para luego reemplazar, aplicar el inverso, multiplicar y que nos dé el resultado. En la O tenemos trinomio cuadrado y trinomio cuadrado, pero también debemos aplicarle propiedad distributiva. Entonces la hice para parte, los organizamos, los reemplazamos, multiplicamos, sumamos, cancelamos y nos da el resultado. Ahora nos dice que tenemos que demostrar que si a la 2 nos da la 2 igual a 5 a la 3. Entonces, yo lo que hice primero fue organizar el 5 a la 3 para yo saber cuánto me valía a la 2. Luego, fui a la fórmula, reemplacé ese a la 2 y me dio el resultado. Muchísimas gracias.